Retornamos con nuestra conversación con el profesor Higinio Báez. En el segmento anterior hablábamos de las bondades y de los problemas que ha ocasionado el método de Home en la política dominicana. ¿Cuál es su posición al respecto? No, yo avanzaba hace un momento que ese es un método antidemocrático, es un método discriminatorio y que no expresa de ninguna manera la voluntad del ciudadano, del votante, porque se supone que en una contienda quien saca más votos es quien expresa la representación de la voluntad ciudadana, del constituyente. Es decir, cuando yo voy a una urna a votar, yo voy a elegir al que yo prefiero. Y el método de Home no toma en cuenta el derecho de la gente a elegir. Porque la gente cuando vota por un diputado, no vota por el partido, sino por el diputado. Tanto es así que hoy, por ejemplo, los regidores no arrastran a los síndicos. Los diputados no arrastran a los senadores. Pero en el caso del método de Home, el partido es quien decide el posicionamiento de los diputados electos y no la ciudadanía. Porque esos votos se suman al partido, ¿no? Esos votos se No suman al al partido y en candidato. función de los votos del partido se saca la proporcionalidad de los diputados. Eso no tiene sentido. Entonces hay diferentes métodos. Además, el método de Home tiene otro problema, que es que al estar emparentado con el voto preferencial, eso crea doble competencia, la competencia interna y la competencia externa y después el problema de la proporcionalidad. ¿Qué solución sería? Bueno, la solución, la democracia directa. Y la democracia directa se elige el diputado porque más votos sacó. Correcto. Sencillamente. De votos. Pero hay otro método también. El propio presidente Abinader, muy en el principio de su gobierno, dijo, con relación a ese método, dijo alguna vez que él entendía que debía revisarse la ley y planteó la posibilidad, aunque no se ha sometido a eso, de los distritos electorales, que eliminaría lo del partido y que sería en función del territorio solamente. Si en el territorio compiten 8 diputados, bueno, los que más sacaron votos son los diputados en ese territorio. Y ese territorio puede incluso circunscribirse a un diputado por partido, no tiene que ser todos los diputados, no un diputado por partido. O sea, si tú tienes la circunscripción 3 de Santo Domingo Este, que creo que tiene 8 diputados, tú divides esa circunscripción en 8, y entonces en esa circunscripción habrá un diputado. Entonces compiten todos, y el que más votos saque, ese es el diputado. Porque no se explica cómo. Eso es más inclusivo y más, mucho más inclusivo, y más representativo. Exactamente. Más democrático. Entonces, el método es una trampa para los partidos pequeños. Y ahí se demuestra de que ellos no pueden crecer porque la propia ley es una trampa. ¿Cómo es posible que un candidato con 15,000 votos, con 14,000 votos, no salga y entonces salga uno que tiene 4,000? Eso no tiene nada de democrático. Entonces yo pienso que eso es un asunto que hay que revisarlo porque eso no es democracia. Eso no es democracia. Se señala otra cosa puede ser por lista. Sí. Otra cosa puede ser por lista. Pero ya eso sería básicamente sobre el problema del voto preferencial. Como la reforma a la ley electoral era evitar el voto de arrastre. Bien, entonces, pero depende de cómo se haga el voto de arrastre, porque una cosa es que el partido haga una lista y otra cosa es que tú te sometas a una primaria y en esa primaria entonces se ponga el orden del listado. Sí. O sea, por ejemplo, si el PRM o otro partido hace una primarias para sus diputados, entonces el orden es el que acuerde la primaria. Y ya tú sabes que no va a sacar los 8 diputados a la circunscripción número 3 Santo Domingo Este, entonces tú haces un listado en vez de 8 de 5, ejemplo, ¿verdad? Y bueno. De esos 5 vamos a competir. Exactamente. Se va a competir. Bien. Bueno, hay un tema interesante, Higinio, es el caso de las ideologías. Antes los partidos se caracterizaban porque levantaban posiciones de izquierda, de derecha, conservadores. Habían partidos conservadores, pero parece que todos los partidos coinciden. No hay una diferencia ideológica con el PRM, el PLD, ni siquiera con la Fuerza del Pueblo. ¿Qué ha pasado? ¿Han muerto las ideologías? Bueno, yo creo que la ideología no ha muerto. Lo que yo pienso es que la democracia se ha degradado.
hay algunos autores muy autorizados que plantean que la democracia es el ente que tiene que resolver las tensiones entre el Estado y el mercado. Y se le ha dado, el mercado ha tomado la preeminencia y entonces la propia democracia se ha mercantilizado. Y al hacerse un mercado, entonces los que tienen más posibilidades de recursos en ese mercado son los que tienen acceso a los puestos de representación. Y naturalmente, si eso es así, la ideología entra en crisis, evidentemente. Ahora, yo no creo que la ideología ha muerto. Yo creo que los partidos tradicionales, lo que usted mencionó, tienen una ideología afín, fruto de esa evolución deformada de la democracia. Y, por ejemplo, los partidos se van adaptando a ese mecanismo de mercantilización. Y en el caso del PLD, que era un partido paradigma, que tenía una ideología que era el bochismo, desde que pasó el primer gobierno o en medio del primer gobierno, el PLD hizo un congreso, creo que fue el sexto congreso, que eliminó el bochismo como ideología. ¿Por qué? Porque quería adaptarse a ser un partido de masa, pero además porque ya estaba permeado por esa dinámica de la imposición de una forma de hacer la política en la que el mercantilismo gobernaba la acción política. A mí me parece que hay partidos pequeños, nosotros somos uno de ellos, que no vamos a renunciar nunca a la ideología. Por ejemplo, en el caso de MAS, nosotros hemos planteado que nuestro norte es el ejemplo, el paradigma, el legado de Juan Pablo Duarte. Pero junto con ello, también la experiencia y el legado de los que han luchado en el país por las libertades democráticas, los que se han opuesto a las intervenciones militares, los que reivindicaron la guerra restauradora por la autodeterminación de nuestro país, los que estuvimos al lado de la confrontación del 65 a favor de la Constitución del 63 y los que luchamos a brazo partido, en eso me incluyo, contra lo que fue prácticamente la dictadura de los 12 años del gobierno de Balaguer. Entonces, nosotros tenemos una visión clara de que hay una ideología global que quiere gobernarnos, por ejemplo, el problema de la propuesta neoliberal, con la cual no podemos jamás compartir. Tenemos una visión de que el Estado tiene que tener una función mayor en el plano de la economía, de que hay que defender más vehementemente lo público y de que realmente no podemos crearle una patente de corso al mercado para que sea el que disponga la dinámica de la sociedad. Lo mismo que estaba diciendo un intelectual que pasó por uno de estos programas, Miguel Ángel Severino, en el sentido de que para poder hacer transformaciones en este país no puede solamente contarse con un sector social, en este caso el sector productivo, sino que tiene que haber un equilibrio de las fuerzas de la producción, pero también del Estado, y que eso permita realmente más equidad y más posibilidades de redistribución de riqueza, que no está en la carpeta de los grandes empresarios, porque el único modelo de los grandes empresarios es la ganancia. Pero la ganancia privada implica al mismo tiempo la pérdida pública. Entonces hay que tener un equilibrio. Y el que tiene que equilibrar eso es el Estado. Pero el MAS se inscribiría como un partido de izquierda, de centroizquierda, de Nosotros somos un partido democrático. Nosotros somos un partido democrático. ¿Levantaría la bandera de la socialdemocracia o algo así? No, nosotros somos un partido democrático y no somos socialdemócratas porque vamos más lejos en el sentido de la democracia. Primero, la socialdemocracia solamente reivindica la democracia representativa. Nosotros creemos en la democracia representativa, en la democracia participativa y hasta en la democracia directa. Porque aquí en este país, miles de problemas se resuelven con la participación militante de la gente en la calle. No se resuelve a través de los mecanismos institucionales, sino con la decisión de la gente de alcanzar un objetivo. Y ejemplo de ello es el 4% del presupuesto nacional del PIB para la educación. Si no hubiese sido por la lucha callejera, la lucha popular, no se consigue.
Y el mismo hecho de haber derrotado al PLD, si no hubiese sido con la movilización de la Marcha Verde, sobre todo en los últimos tiempos, no se hubiera conseguido el cambio de gobierno en el 2020. O sea, nosotros creemos en la democracia representativa, creemos en la democracia participativa y creemos y creemos también en la democracia directa. Usted proviene de la izquierda revolucionaria, militó durante 48 años en el Movimiento Popular Dominicano. ¿Y qué usted opina sobre el futuro de los partidos de izquierda? ¿Qué es lo que ha pasado con la izquierda? Que no hay un proyecto viable de la izquierda. Es una fragmentación completa, se han hecho muchos esfuerzos de unificarlo. Cada quien prefiere ser cabeza de un pequeño grupo en vez de lograr una cohesión. De manera que exista la opción del electorado y de la población de decir, bueno, yo no me identifico con estos grupos tradicionales, quiero buscar una nueva opción, pero no la tenemos. Bueno, yo pienso que la crisis de la izquierda es un resultado básicamente del apabullamiento de la derecha, es el fortalecimiento de la derecha. Más que de la debilidad de la izquierda, es un fortalecimiento de la derecha. Y eso sucedió fundamentalmente a partir de la emergencia del modelo neoliberal, que en América Latina tuvo como centro de experimentación la dictadura argentina y la dictadura pinochetista, pero que luego ya en el 89, con la crisis de la Unión Soviética, se produjo esa debacle y entonces el mundo se volvió unipolar. El mundo se volvió unipolar, centralizado por los Estados Unidos. Ahora, ese momento está en crisis, ahora eso está en crisis. Ahora mismo la disputa es por la emergencia de un mundo multipolar que no tiene un centro gobernante hegemónico en el mundo, sino una batalla por la diversidad para compartir esa hegemonía en el mundo. Y el contrapeso de esa política hegemonista unilateral y unipolar es la propuesta de los BRICS. Pero China se levanta como un Bien, pero contrapeso. China se levanta, pero China Es un gran sola gigante, no puede hacerlo. Y esos países que están en el BRIC hoy son realmente un enorme contrapeso y una perspectiva democrática hacia el futuro. Porque fíjese lo que está pasando ahora mismo en el conflicto israelí. La ONU llama y condena y sanciona, pero no le hacen caso, no le hacen caso. Entonces es necesario que haya un mecanismo y una institución realmente representativa y que además no tengamos que un solo país como la China o Estados Unidos, Rusia u otros tenga un poder de veto por encima de todos los países juntos. Hay que reacomodar eso para que el poder del mundo primero esté en equilibrio, haya un equilibrio. Segundo, para que haya paz. Tercero, para que esos instrumentos de equilibrio mundiales, como el caso de la ONU, realmente estén en manos de la mayor diversidad posible para que se puedan expresar los países del mundo. Porque, por ejemplo, Brasil es un enorme país, un enorme país, una enorme economía, sin embargo, no tiene ningún peso en la ONU. De modo que yo pienso que caminamos hacia una nueva situación de multipolaridad, de un reequilibrio, de una reconfiguración geopolítica, y en la medida en que eso suceda, habrá posibilidad también de articularse desde abajo y en el país no vamos a hacer una excepción. En el país vamos a encontrar esos caminos. Pero no solamente se divide la izquierda, la derecha se fragmenta todos los días también. ¿Cuántos partidos van ya del PRD? Ahí salió el bloque institucional, ahí salió el PRI, ahí salió el PRD, ahí está el PRM. ¿Cuántos partidos salieron del Partido Republicano? ¿Cuántos partidos salieron del PLD? Han salido del PLD. O sea, se divide todo el mundo. En este país por lo menos se divide todo el mundo. Decía Pedro Francisco Bono que una de las características del pueblo dominicano era su falta de cohesión. Y eso fue en 1800 y tanto. Una visión tremenda. Y así es. Este es un pueblo con dificultades para la cohesión. Y no solamente nosotros. Hay un tema que me gustaría que lo analizaran con profundidad. Y yo sé que usted es una persona que domina muy bien ese tema, que es el caso de Haití, la crisis de Haití y lo que representa Haití para la República Dominicana. Pero me gustaría que hicieran eso después de esta pausa.